Hola a todos y bienvenidos al capítulo 10 de Arduino desde cero en español. En esta oportunidad vamos a utilizar un módulo de pantalla LCD de 16 columnas y 2 líneas para mostrar información de forma directa desde Arduino. En pantalla podemos ver el módulo de LCD. Tiene un color azul y una iluminación trasera o retroiluminación de color blanco. En la parte superior veremos los terminales para la conexión a Arduino mediante los cuales daremos alimentación y podremos controlarlo. Antes de ver en detalle el significado de cada uno de los terminales, debemos entender la ubicación de los caracteres. En esta imagen tenemos representada la pantalla. Cada cuadrado oscuro sobre el fondo azul representará una zona donde podremos mostrar un carácter, ya sea un número, una letra o un símbolo. Es importante notar que la primera columna se la designa como la 0, la segunda columna será la número 1, la tercera columna la 2 y así hasta la última columna que será la 15. Es decir que la primera columna no es la número 1, sino que es la 0. Lo mismo sucede para las líneas. La primera línea será la número 0 y la segunda la número 1. Es algo a tener en cuenta para cuando desde el código enviemos el texto a ser mostrado en pantalla. Si queremos que comience desde la esquina superior izquierda, será la columna 0 y la línea 0. Si deseamos escribir sobre la primera columna pero segunda línea, entonces será columna 0 y línea 1. Ahora sí, en la tabla enumeramos cada uno de los 16 terminales del módulo, la designación asociada y el significado. El número 1, designado como BSS, es el equivalente a GND, es decir, masa. El número 2 será BDD, que es el positivo de tensión, 5 volts. Luego, el número 3, BO, es el contraste. A este terminal llegaremos con una resistencia variable como ser un preset, trimmer o potenciómetro, de manera de regular el nivel de contraste para una correcta visualización. El número 4, denominado RS, es el selector de registro. Hay que recordar que este módulo de LCD tiene una serie de circuitos integrados que se encargan de las tareas de bajo nivel para el funcionamiento de la pantalla. Este terminal lo controlaremos desde un pin digital de Arduino mediante una librería especial que es Liquid Crystal, y luego veremos en el código. El número 5, RW, es para designar si la pantalla estará en modo lectura o escritura. Nosotros estaremos escribiendo valores que le enviemos desde Arduino, con lo cual pondremos este terminal directamente a masa para indicar que lo usaremos siempre en modo escritura. El número 6, con la letra E de Enable, es decir, habilitar, estaremos indicando el tipo de registro a utilizar para cada caso. Nuevamente, la librería Liquid Crystal se encargará de activar este terminal cuando sea el momento adecuado, quitando cualquier complejidad para nosotros desde el código. Luego tendremos los pines 7 a 14, que será el bus de datos de 8 bits, mediante el cual le enviaremos la información que deseamos mostrar. Este módulo tiene un modo que requiere solo 4 bits en lugar de 8, y funciona perfectamente bien. Nosotros utilizaremos este modo para ahorrar conexiones a Arduino. Solo usaremos los terminales correspondientes a datos 4, 5, 6 y 7. Finalmente, los últimos dos terminales serán el ánodo y el cátodo del LED blanco que brinda la iluminación trasera de la pantalla. Al ánodo le estaremos conectando una resistencia de 220 ohms para bajar ligeramente el brillo. El ánodo se puede conectar directamente a 5 volts de forma segura y el cátodo a masa, pero el brillo suele ser algo excesivo. Habrás notado que el módulo no tiene pines de conexión. Los terminales tienen orificios para que uno mismo suelde los pines o cables.
Aquí les muestro una tira de pines que se puede adquirir y soldar al módulo. Se puede optar por soldar una hilera de 16 pines o solamente soldar los pines que vayamos a usar, que son los primeros 6 y los últimos 6, ya que como vimos recién, los correspondientes a D0 a D3 no los utilizaremos. Cualquiera sea el caso, incluso si optamos por utilizar cables, deberemos soldar. Si no sabes cómo soldar, deberás solicitarle a alguien que lo haga por ti. Veamos cómo realizar el conexionado del módulo a Arduino. Utilizaremos una protoboard, un preset o trimmer de 10K y una resistencia de 220 ohms. Comenzando por el pin 1, lo conectaremos con un cable directamente al negativo del riel de tensión, el pin 2 al positivo del riel de tensión. El pin 3 lo conectaremos al punto medio de un preset de 10K. El preset es una resistencia variable que se ajusta a su valor introduciendo un destornillador y girando el mismo. Es el equivalente al potenciómetro que usamos en el capítulo 4. El potenciómetro está pensado para ser usado de forma asidua, por eso es relativamente voluminoso y de un movimiento suave. El preset, por su parte, está pensado para ser compacto y usarse para regulaciones ocasionales, con lo cual lo hace perfecto para regular el contraste de nuestro LCD. Una vez que se regula el valor que se desee, ya no requiere tocarse más. Bien, dijimos entonces que el pin 3 a la pata media del preset, uno de sus extremos lo conectaremos a positivo y el extremo opuesto a masa. El pin 4 lo conectaremos con un cable directo al pin digital número 7 de Arduino. El pin 5 con un cable directo a masa. El pin 6 con un cable directo al pin digital número 6 de Arduino. No conectaremos los pines 7, 8, 9 y 10. Como ya dijimos, usaremos el modo de 4 bits para ahorrar conexiones. Retomamos la conexión con el pin 11, denominado D4, que irá directo con un cable al pin digital 5 de Arduino, el pin 12 al pin 4 de Arduino, el pin 13 al pin 3 y el pin 14 al pin 2 de Arduino. Finalmente, el pin 15, que es el ánodo del LED de la iluminación trasera, lo conectaremos al positivo del riel de tensión mediante una resistencia de 220 ohms. Esta resistencia es optativa. Se puede conectar directamente el pin 15 al positivo del riel de tensión. Luego podrás decidir que si el brillo es demasiado intenso, colocar dicha resistencia. Por último, el pin 16 a masa. Solo resta alimentar protoboard con 5 volts y GND de Arduino. Vamos al código entonces. Será muy sencillo manejar este módulo gracias a la utilización de una librería llamada Liquid Crystal. Esta librería suele venir ya instalada en el IDE de Arduino, con lo cual no es necesario descargarla. La verás ingresando al menú Programa, luego Incluir librerías y buscando en el submenú la que diga Liquid Crystal. En caso de que no la veas, entonces deberás ingresar al gestor de librerías y en el campo de búsqueda colocar Liquid Crystal, seleccionar y luego instalar. Ahora vamos a seleccionarla para que nos agregue en el código la línea del numeral include. Bien, ya que tenemos importada la librería, lo primero que debemos hacer es crear un objeto que lo llamaremos LCD y será del tipo Liquid Crystal. Y entre paréntesis debemos designar los pines a los cuales están conectados RS, E, D3, D2, D1, D0 en ese orden. En nuestro caso, los tenemos a los pines 7, 6, 5, 4, 3 y 2. Ya que tenemos creado el objeto, podemos utilizar sus funciones asociadas. Una de ellas la colocaremos dentro del setup a modo de inicialización,
que será lcd.begin 16,2. Esta línea indica el tamaño del LCD, que en nuestro caso es de 16 columnas y 2 líneas. Notar que debe colocarse en ese orden, primero el número de columnas y luego el de líneas. Ahora en el loop pondremos lcd.setCursor entre paréntesis 0,0. La función setCursor ubica el cursor en la posición en donde deseamos escribir. El primer parámetro es el número de la columna y el segundo el número de la línea. Al colocar 0,0 estaremos sobre la primera columna y la primera línea, es decir, la esquina superior izquierda. Luego, para escribir un texto pondremos lcd.print entre paréntesis, comillas, hola, han pasado. La función print escribe el texto que se le indique desde la posición asignada con anterioridad al cursor, con lo cual escribirá hola, han pasado. Ahora en la siguiente línea entenderás el porqué de este texto en particular. Ahora deseamos escribir en la segunda línea. Para eso usamos nuevamente setCursor de la siguiente manera: lcd.setCursor entre paréntesis 0,1. Colocamos el cursor sobre la primera columna y segunda línea. Ahora el texto, para que no sea todo estático, utilizaremos una función llamada milis. Esta función devuelve el tiempo que ha transcurrido desde que se ejecutó el programa. Devuelve el valor en milisegundos. Nosotros ese valor lo dividiremos por 1000 para que muestre el número en segundos. Este valor se estará actualizando constantemente y tendremos un elemento dinámico en pantalla. Escribamos lo siguiente: lcd.print milis dividido 1000. Luego lcd.print entre comillas un espacio seg. La función print escribe el texto todo a continuación. Por eso, luego de escribir el valor en segundos con la función milis dividido por 1000, hacemos otro print con un espacio en blanco antes del seg. Y eso es todo para probar el funcionamiento. Como verás, es muy fácil escribir en pantalla. Es cuestión de ubicar el cursor en el lugar deseado y directamente con print escribir un texto o el valor de una variable o función. Vamos a verificar y subir el programa. Antes de centrar la atención en el texto mostrado en pantalla, vamos a regular el contraste con el preset. Yo ahora ya lo tengo regulado, pero lo voy a modificar para que veas el proceso. La idea es que se vea el texto de forma nítida. Como toda pantalla LCD, también influye el ángulo de visión. Debemos estar bien de frente a la pantalla para regular el contraste. Ahora voy a colocar un destornillador en la ranura del preset y lentamente lo iré girando en un sentido. Verás que el texto comienza a desvanecerse hasta que ya no se ve nada. Aquí llegamos a un extremo. Comencemos a girar en sentido contrario. Veremos que lentamente comienza a visualizarse el texto. Sigamos un poco más y veremos cómo cada carácter del texto se convierte en un rectángulo casi sólido, no pudiendo identificar el mismo. Hemos llegado al otro extremo del valor de contraste. Queda claro que debemos girar el preset nuevamente en sentido contrario hasta que veamos el texto con claridad. Una vez que llegamos al punto óptimo, lo dejamos ahí. Ahora sí veamos el texto. En la primera línea escribimos hola, han pasado. Y en la segunda línea tenemos la cantidad de segundos transcurrido desde que se inició el programa.
Vemos cómo el número de segundos se va incrementando. Podemos presionar el botón de Reset de Arduino. Es el botón que se encuentra justo arriba del conector USB. Si lo presionamos, veremos luego de unos segundos cómo el tiempo se pone en 0 y comienza a contar. Bonito, podemos quedarnos hipnotizados por un tiempo con ese pasar de los segundos, pero hagamos algo más productivo. Volvamos al código. En algunas ocasiones es de utilidad que el texto mostrado en pantalla parpadee de modo de llamar la atención. Por ejemplo, si una alarma está activa y deseamos que el usuario lo sepa. Modifiquemos el código de la siguiente manera. Primero vamos a mostrar un texto distinto, por eso entre las comillas de la función print colocaremos alarma activa. Luego la función display para mostrar el texto. Si bien por defecto el texto siempre se muestra, luego usaremos la función contraria para ocultarlo. Así que coloquemos lcd.display delay entre paréntesis 500. Colocamos una demora de medio segundo y ahora vamos a ocultar el texto con la función noDisplay. lcd.noDisplay delay 500 y una nueva demora de medio segundo. Todo este código, al estar dentro del loop, se ejecutará constantemente, realizando el efecto deseado de mostrar el texto por medio segundo, ocultarlo por otro medio segundo y así todo el tiempo. Verifiquemos y subamos el programa. Muy bien, otra modificación que podemos hacer es mostrar el cursor. Con la función setCursor ubicábamos el cursor justo donde deseábamos que comience a escribir el texto, pero el cursor en sí no se muestra. A veces puede ser útil que el cursor se muestre para indicar que se está esperando a que, por ejemplo, se ingrese una clave o contraseña. Así que modifiquemos el código de la siguiente manera. El texto a mostrar con la función print lo cambiaremos por ingrese clave . Luego con lcd.setCursor entre paréntesis 0,1 vamos a la siguiente línea. Aquí queremos que se muestre el cursor parpadeando, indicando que se está esperando por el ingreso de la clave, por ejemplo desde un teclado keypad como el capítulo 9. Para mostrar el cursor se utiliza la siguiente función, lcd.cursor. Así de simple, el cursor se mostrará como el carácter de guión bajo, pero no parpadea, y nosotros queremos darle un aspecto más similar al de una computadora. Por eso pondremos una demora de medio segundo. Con la función noCursor ocultaremos el cursor y luego otra demora de medio segundo, similar a lo que hicimos recién con el texto de alarma activa, pero esta vez con el cursor. El código es el siguiente: delay entre paréntesis 500 lcd.noCursor delay 500. Verifiquemos y subamos el programa para ver cómo funciona. Se puede ver que en la primera línea tenemos el texto de ingrese clave y debajo el cursor parpadeando indicando que se está a la espera de un ingreso. Perfecto, hagamos una última modificación para cubrir las funciones más importantes que nos brinda la librería Liquid Crystal para manejar nuestra pantalla LCD. Ya sabemos que nuestra pantalla es de 16 columnas, con lo cual podremos mostrar 16 caracteres por línea. Si colocamos un texto de más de 16 caracteres, solo se mostrarán los primeros 16, el resto no será visible. El sistema no pasa a la siguiente línea de forma automática.
Si en una línea debemos mostrar un texto con una longitud mayor a 16 caracteres, podemos usar una función especial llamada scroll_display_left, que lo que hará es ir desplazando el texto de a un carácter por vez de forma de visualizar un texto más largo. Algo importante a tener en cuenta es que hay un límite de 40 caracteres para mostrar en una línea, y el modo en el que el módulo hace el desplazamiento tiene una cierta particularidad. Pero primero hagamos el código y luego lo vemos en la práctica. Borremos el contenido actual del loop y arranquemos ubicando el cursor en la columna 2 de la línea 0. lcd.setCursor entre paréntesis 2,0. A propósito, ubiqué el cursor dejando dos espacios en blanco al principio de la línea, ya que como estaremos haciendo un desplazamiento, si comenzamos desde el extremo izquierdo, rápidamente perderemos el primer carácter antes de darnos cuenta que ha comenzado el desplazamiento. Ahora escribamos el texto lcd.print entre paréntesis comillas prueba scroll. Aplicamos la función de desplazamiento con lcd.scroll_display_left y una demora de 1 segundo para que se pueda visualizar correctamente el proceso. Delay entre paréntesis 1000. Eso es todo. Verifiquemos y subamos el programa. El texto comienza desde la columna 2 de la línea 0. Luego de 1 segundo, vemos cómo se desplaza de a un carácter por vez hacia la izquierda hasta que desaparece por completo. Podríamos suponer que luego que desaparece el último carácter, inmediatamente vuelve a escribirse el texto comenzando desde la derecha, pero vemos que demora varios segundos en volver a aparecer. Este comportamiento es normal y se debe a cómo funciona el sistema de desplazamiento. La función scroll_display_left no sabe el largo del texto que nosotros queremos desplazar. Dijimos también que hay un límite de 40 caracteres por línea. Entonces la función asume siempre que tiene que desplazar 40 caracteres. Si nuestro texto tiene solo 13 caracteres de largo, que es prueba scroll, hará el desplazamiento de esos 13 caracteres y esperará que se complete el resto hasta llegar a los 40 para luego comenzar nuevamente. Por eso cuando el texto ya desaparece, pasan varios segundos hasta que vuelve a aparecer nuevamente. Este módulo LCD nos permite mostrar información de forma básica con solo 6 líneas de control y ya no necesitamos utilizar siempre el monitor serial para mostrar información. Con lo visto en capítulos anteriores, podríamos fácilmente mostrar la distancia que mide un sensor ultrasónico o la temperatura y humedad de un sensor DHT22. También mostrar información relevante al usuario de un sistema de control de acceso por contraseña. Eso es todo por este capítulo. En el próximo estaremos utilizando un sensor de movimiento del tipo infrarrojo pasivo para activar un módulo de relé y así habilitar cualquier tipo de circuito externo. Como siempre, les pido se suscriban para recibir notificaciones y por cualquier duda o comentario lo pueden hacer debajo que con gusto les responderé. Chao y hasta la próxima.